Hermanos, los saludo con gran afecto. Bendiciones de Dios para cada uno de ustedes que aman su palabra y desean ponerla en práctica. El relato del Evangelio que vamos a escuchar es de San Marcos. Es el capítulo número 6, versículos del 30 al 34. Es decir, es un pedacito verdaderamente corto. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al inicio de este capítulo 6, San Marcos nos ha narrado que nuestro Señor Jesucristo envió a predicar a sus apóstoles de 2 en 2, lo cual es un signo verdaderamente importante. Convencen más 2 personas que una sola. Y ahora San Marcos mismo nos narra cuando ellos regresan y le dan cuenta de la misión que habían desempeñado. Y seguramente le estaban contando detalle por detalle en lo que podían, porque había mucha gente alrededor que iba y venía, al grado de que ni siquiera podían o tenían tiempo para comer. Pero le estaban narrando lo que habían hecho, lo que habían enseñado, y seguramente nuestro Señor Jesucristo estaba sumamente contento con lo que habían hecho sus apóstoles. Hasta nos podemos imaginar que los está felicitando, que les da palmadas en la espalda de aprobación por todo. Pero tanto él como los apóstoles estaban cansados, así que les sugirió tomar un descanso. Y les dice: vamos al otro lado del lago. Vamos a buscar un punto que esté apartado, que esté solitario. No vamos en dirección a ningún poblado. Y entonces ellos, aceptando esta sugerencia de nuestro Señor, se suben a la barca y Él con ellos. Y entonces empezaron a cruzar el lago de Genesaret, mar de Galilea o lago de Tiberíades. Pero la gente los observó, notó en qué rumbo iba la barca. Y entonces la gente corrió por la orilla y se les adelantaron. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles llegaron a esa orilla, estaba lleno de gente. Claro, se les pudieron adelantar porque precisamente no llevaban prisa. Habrán ido en la barca comentando detalles, platicándole qué habían sentido, y Cristo seguramente también los estaba aleccionando todavía más. Qué hacer en determinadas circunstancias, qué no hacer en tales circunstancias y cosas así. Iban en un plan tranquilo. Por eso la gente pudo adelantárseles por tierra. De modo que cuando llegaron al otro lado, estaba una numerosa multitud que los estaba esperando, concretamente a Cristo. Y entonces veamos, hermanos, la actitud de Cristo.
No les dijo, oigan, si venimos a descansar, váyanse a su casa, otro día los recibo, otro día platicamos. Estoy en una entrevista con mis apóstoles, venimos a descansar, venimos a tomar un descanso nada más nosotros. Nada de eso. El Señor sintió compasión, sintió misericordia, se conmovió ante la gente porque notó que andaban como ovejas sin pastor. Esta expresión, hermanos, muy frecuente en la Sagrada Escritura, ovejas sin pastor, nos indica a esas personas que tienen hambre y sed de las cosas de Dios, que son personas que necesitan que alguien las pastoree, porque ovejas sin un pastor, pues son ovejas que se pierden, son ovejas que se encuentran constantemente en peligro, son ovejas que son presa fácil de las fieras del campo. Necesitan pues un protector, necesitan un guía, necesitan quien las cuide, necesitan quien las conduzca a donde hay pastos mejores, a donde hay agua abundante. Estas personas entonces así le parecieron a Cristo y no estaba equivocado. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas relacionadas con el cielo, relacionadas con la salvación. Y la gente, hermanos, estaba de verdad entusiasmada, contenta, verdaderamente feliz de escuchar de los labios del Señor enseñanzas tan grandes, tan sublimes, tan trascendentes para la vida actual como para la vida futura. ¿Quiénes son pues las ovejas sin pastor? Podríamos nosotros decir, pues que somos todos nosotros, que cada uno de nosotros es una oveja sin pastor. Es una oveja que necesita un pastor, pero no cualquier pastor, sino el buen pastor que es Cristo mismo. Tenemos necesidad de que alguien nos proteja. Tenemos necesidad de que alguien nos cuide. Tenemos necesidad que alguien nos conduzca por el camino correcto. Tenemos necesidad quien nos corrija. Tenemos necesidad de una orientación constante a lo largo de nuestra vida. Y ese alguien es precisamente Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, hermanos, vemos que a los apóstoles les llama a estar con Él. Ya fueron a la misión. Ahora los invita a un momento para estar exclusivamente con Él. Y eso tenemos que entenderlo también nosotros. Aunque nuestro día esté lleno de actividades, aunque tengamos muchos planes, aunque estemos bien cansados, el verdadero descanso no es tanto el físico, el verdadero descanso es el espiritual, el verdadero descanso es el del alma, el de la mente. Lo hemos notado, hermanos, a veces que podemos estar descansados físicamente, pero angustiados anímicamente. El Señor nos invita a recuperar la paz. El Señor nos invita a estar con Él. Nos envía a nuestras actividades. Nos envía a desempeñar nuestras responsabilidades. Pero también el Señor nos invita a un momento de soledad en su presencia. Ojalá que tomemos mayor y mayor conciencia de esta necesidad espiritual que tenemos. Y por otro lado, queridos hermanos, también el Señor ha dejado bajo nuestra responsabilidad a ciertas ovejas. Yo como sacerdote pienso, ¿quiénes son las ovejas a quienes yo debo pastorear? ¿Quiénes son las ovejas a quienes debo instruir? ¿Quiénes son las ovejas a las que debo proteger? ¿Quiénes son las ovejas por las que debo de orar? Pues son mis feligreses. Pero también ustedes, hermanos, como personas, tienen a alguien que pastorear.
¿Quiénes serán para ti las ovejitas que el Señor ha puesto bajo tu cuidado? Es tu hija, es tu hijo, es tu esposa, es tu esposo, son tus nietos, son los vecinos, aquellos que a veces incluso son exitosos en la vida, materialmente hablando, pero que están perdidos espiritualmente. Esas son ovejas que el Señor a ti y a mí y a todos nos invita a custodiar. Cristo, hermanos, es el buen pastor y no se desentiende jamás de cada una de sus ovejas, porque Dios ama, porque Dios nos ama de manera perpetua, de manera eterna, de manera incondicional, porque somos sus hijos. Y Cristo, el enviado del Padre Eterno, así nos lo hace saber. Que sea bendito el nombre del Señor. Con mucho gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Bendecido día, hermanos.